A ver, ¿niño o niña? Es la pregunta del millón, ¿no? Desde siempre hemos pensado que es como lanzar una moneda al aire, pura suerte, cosa de la naturaleza. Pero, ¿y si no fuera tan así? ¿Y si el resultado no dependiera solamente del azar? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a analizar una idea que le da una vuelta de tuerca a todo lo que creíamos saber. Todos conocemos esta escena, ¿verdad? La emoción, la dulce espera, esa incertidumbre, y siempre con la idea de que al final la respuesta está fuera de nuestro control. Un perfecto 50-50 que dicta la biología y listo. Y es justo aquí donde la historia se pone interesante. ¿Estamos hablando de verdad de un juego de azar o podría existir un margen para la elección? Ese es el dilema que vamos a desentrañar basándonos en los principios de un método que propone una perspectiva, completamente nueva. Muy bien, empecemos por el principio. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se trata solo de una cuestión de suerte? Vamos a poner cara a cara la creencia popular con lo que nos dice la ciencia que hay detrás. Durante siglos, pero de verdad por siglos, la idea ha sido la misma. El sexo del bebé es algo totalmente aleatorio. Se ha visto como un proceso pasivo que no se puede controlar, lo que decíamos, una moneda al aire y a ver qué sale. Ahora, ojo con esta frase, porque aquí está el centro de todo el argumento. Para que algo sea verdaderamente aleatorio, como un volado, las dos caras de la moneda tienen que ser idénticas. La fuente que analizamos argumenta que el azar puro solo podría existir si las células masculinas fueran exactamente iguales. En el momento en que hay una mínima diferencia, las reglas del juego cambian por completo. Y eso nos lleva derechito al primer pilar de esta teoría. Los espermatozoides no son idénticos. Vamos a ver cómo este simple hecho desafía por completo esa probabilidad del 50%. A ver, un repaso de biología súper rápido para que estemos todos en la misma página. El sexo se decide justo en el instante de la concepción, y es el espermatozoide el que, digamos, tiene la última palabra. Es el que lleva el cromosoma que inclina la balanza, o el X o el Y. Y esta tabla lo muestra clarísimo. El óvulo siempre aporta un cromosoma X. Si el espermatozoide que logra la fecundación también es X, el resultado es XX, o sea, una niña. Si por el contrario, el que gana la carrera es un espermatozoide Y, el resultado será XY, es decir, un niño. Simple y directo. Para entender por qué esto no es un 50-50, el material que revisamos usa una analogía fantástica. Pensemos en un dado normal. Cada una de sus 6 caras tiene la misma probabilidad de salir. Es azar. Ahora imaginemos un dado cargado, con una cara más pesada. Las probabilidades ya no son iguales. El resultado está influenciado. Y aquí está el punto crucial. Los espermatozoides que llevan el cromosoma X y los que llevan el Y no son idénticos. Tienen diferencias. Por lo tanto, argumenta la fuente, no podemos hablar de azar puro. Es más parecido a un dado cargado por la propia naturaleza. De acuerdo, si el dado está cargado, ¿qué hay de la mesa sobre la que aterriza? Esto nos lleva a la segunda idea clave de este análisis. El entorno femenino es un participante activo. Es, por así decirlo, la superficie que elige. Esto nos plantea la siguiente pregunta lógica. Si los espermatozoides son distintos entre sí, ¿de qué manera influye el cuerpo de la madre para favorecer a uno sobre el otro? Regresemos a la analogía del dado. Si lanzamos nuestro dado cargado sobre una mesa de madera, la superficie es inerte, no participa. Pero ¿qué pasaría si una de las caras del dado fuera magnética y lo lanzáramos sobre una plancha de metal? De pronto, la superficie se vuelve activa, atrae esa cara y en esencia selecciona el resultado. Y ahí es donde la analogía encaja con la biología. Se postula que el medio interno femenino no es una superficie inerte como la madera. Al contrario, es una superficie activa como el metal, cuyas condiciones pueden favorecer de forma selectiva a los espermatozoides X o a los Y. Esta cita del material original lo resume todo a la perfección. No se trata de azar, sino de causa y efecto. Si dos cosas distintas toman caminos separados, es porque las circunstancias del entorno actuaron sobre sus diferencias. Entonces, si aceptamos que no es azar y que el entorno influye, la pregunta evidente es, ¿cómo se puede influir en ese entorno?
Aquí es donde entramos en la aplicación práctica, en los factores del llamado método Vareta. Según se explica, el método se sostiene sobre dos pilares. El primero es el factor cíclico, que tiene que ver con el momento exacto dentro del ciclo de fertilidad. El segundo es el factor alimentario, que se centra en cómo la nutrición puede modificar esa superficie activa de la que hemos estado hablando. Vamos cerrando. ¿Qué significa todo esto en conjunto? La propuesta se enmarca como una elección natural, una especie de colaboración entre la ciencia, los ritmos de la naturaleza y una decisión informada. El mensaje clave aquí es que este enfoque no se ve como una manipulación artificial, sino como una manera de participar conscientemente en un proceso biológico. Se trata de entender las reglas del juego de la naturaleza para, por así decirlo, inclinar la balanza de forma informada. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Al hablar de predeterminar el sexo, ¿dónde se encuentra la frontera entre la ciencia que nos da conocimiento, la elección personal que nos da autonomía y el curso natural de los acontecimientos? Una pregunta fascinante que se sitúa justo en el cruce entre la biología y la voluntad humana.